yo quiero en esta mañana compartiros un milagro, para que veáis que el Señor aún sigue haciendo milagros. Un milagro que ha acontecido en mi casa. ¿Qué es un milagro? Un milagro no es más que un suceso extraordinario y maravilloso. Ese suceso no puede explicarse por las leyes naturales ni regulares de la naturaleza. Es algo extraordinario. Y ese suceso extraordinario que no puede explicarse naturalmente tiene su origen en Dios. El milagro que quisiera compartiros en mi casa es el siguiente. El milagro es que después de 23 años, el Señor aún no se ha ido de mi casa. Y eso para mí es un suceso extraordinario. Un suceso maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales. Sí es. Y solo tiene su origen en Dios. Amén. 23 años después de que me levanté para aceptar a Dios, pobre de mí. Con tantas veces que le he tratado de echar de casa, con tantas ofensas que le hemos hecho, aún después de 23 años, no se ha ido. Sigue ahí. Le vemos cuando presentamos los alimentos y no lo hacemos de corazón. Le seguimos viendo cuando no tenemos una rutina regular de oración. Le seguimos viendo cuando pasamos más tiempo en Netflix que con Él. El milagro extraordinario es que Dios no se ha ido de mi casa. Hay una doctrina en las doctrinas de la gracia que se titula La perseverancia de los santos y reza que el que es salvo persevera en Dios. Yo creo esa doctrina de una manera plausible, aunque para mí la perseverancia de los santos, es decir, que alguien que ha sido salvado persevera en Dios, no es otra cosa que la doctrina de Dios perseverando en el que salva. Amén. En otras palabras, la doctrina de la perseverancia de los salvos, en realidad, es la doctrina de la perseverancia de Dios. Dios hace el milagro de no irse de tu casa. Me costará mucho predicar esta mañana. Lo dijo mi Señor así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Aleluya. Disculpad, hermano. El milagro a compartir es que Dios no se ha ido de mi casa.
y que la perseverancia de mi vida en el Señor se basa en la perseverancia de Dios en mi vida. Amén. Y en cuantas veces lo niego, Él no se va. ¿Por qué? Porque esta doctrina radica en una evidencia que no podemos ver sino con los ojos cerrados. Una constante rogativa de Cristo al Padre. No lo entendéis, ¿verdad? El hecho de que el Hijo de Dios esté delante de su Padre y por medio de su pasaporte el Padre esté obligado a darnos el Espíritu para siempre. La doctrina de la perseverancia de los santos no es otra cosa que Dios perseverando en los suyos. No hay nada en mí que le atraiga. Así es. No hay una oración que sea 100% limpia. En mis alabanzas hay ego. Aun en mis lágrimas hay suciedad. Pero el Hijo está así. Hay un texto en Juan que dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecareis, abogado tenemos para con el Padre. Para con el Padre es un poco extraña esta formulación. No es para con el Padre, no es junto a Él, es ante Él. El abogado está ante el Padre. Es por eso que de una cosa solamente estoy seguro y en esa descanso: en que el Padre ama al Hijo. No lo habéis entendido. El Evangelio no es Dios te ama. Amén. Así es. El Evangelio es Dios ama a su Hijo. Amén. Aleluya. Es muy elevado lo que estoy hablando, yo lo sé. El Evangelio no es Jesús te ama. El Evangelio es mientras el Padre ame al Hijo, tú entras en esa. Amén. Nuestra seguridad Amén. no es nuestra oración, Así es. ni nuestro arrepentimiento siquiera. Amén. Nuestra seguridad es que el Padre está loco con su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mientras el Hijo ruegue por ti, le va a conceder todo. Las heridas del Calvario están patentes y vigentes delante de los ojos del Padre, por causa de la constante intercesión del Hijo. Yo rogaré al Padre. Y ahora, en la situación que estamos, esto cae absolutamente como un anillo al dedo. No dice: y os dará un sanador. Amén. No dice: y os dará uno que os hará bailar y reír. Amén. No os dice: y os quitará todas las enfermedades. No os dice: y os hará felices. Dice: y os dará otro consolador. Está diciendo: igual no os sana, pero os consolará. Amén. El milagro de la consolación de Dios en la vida de sus hijos. Y cuando dice esto, dice: porque no os dejaré huérfanos. La palabra otro es uno exactamente igual que él, pero de otra forma. La Biblia habla así, en el vocablo alos en griego es otro, lo mismo, de diferente forma. Es decir, es Cristo de otra forma. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que viene a nosotros y hace morada. Porque en ese contexto, el advenimiento del Espíritu Santo viene por la oración rogativa e intercesora de Cristo al Padre, en un estado de glorificación y con la cruz ya consumada. Es por esto que antes el Espíritu podía estar con, pero no en. No lo habéis entendido.
ahora no solamente está con, sino puede estar en. Hay gente que disfruta en los cultos con, pero fuera no está en. Wow. Puede saltar en una iglesia, puede levantar la mano, puede ofrendar y puede disfrutar con el Espíritu. Pero el Espíritu no está en él. Solamente por la obra de la cruz el Espíritu puede habitar en un cuerpo humano. Amén. Las heridas hacen que el Espíritu entre dentro. Cristo hace que el Espíritu entre dentro. En el antiguo pacto no podía ser así. En el nuevo pacto no solo está con, sino está en. El Padre otorga a Cristo tal don y el Padre envía al Espíritu Santo como el Paracleto, el abogado, el consolador del creyente. Y esto lo hace, abraza esto por favor, para siempre. Ojalá cayera en tu corazón como cae en el mío, para siempre. ¡Qué locura! Amén. Por más que te vayas, será para siempre. Por más que lo niegues, será para siempre. Dios. Por más lejos que estés, será para siempre. Hay un sello del cual no te puedes desdecir. No te puedes esconder. Es para siempre. Porque, repito, la perseverancia de los santos en Dios no es otra cosa que la perseverancia de Dios en los santos. Estará con. ¿Saben qué palabra es? En griego es metá, con, y significa en medio, con señalamiento de asociación, con los agravantes de participación y proximidad. Eso es estar con el Espíritu. Pero Él es dentro de nosotros. No solamente asociados, sino en una amalgama de sentimientos compartidos, de transferencia de naturaleza en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo esto: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, estampados, sellados para seguridad y preservación. De alguna manera lo que está diciendo Dios es que Dios sella para marcar ante los ángeles caídos que esto es una propiedad privada. Aleluya. Te pueden tentar pero no poseer, te pueden golpear pero no ser de ellos, porque el sello del Espíritu, que quizás tú no ves, pero sí lo ven los demonios, sí lo ve el cielo, sí lo ve la tierra. Y las arras del Espíritu, eso que es la parte de dinero que compra una propiedad y se da por adelantado en garantía. No es todo el dinero que vale la propiedad, pero es una garantía. Es lo que ha dado el Señor, las arras del Espíritu, diciendo que cada uno de los hijos de Dios tiene una garantía, un sello. Es como la paga y señal de una propiedad. Usted paga esa paga y señal de una propiedad y aunque aún no la posee, esa propiedad ya es suya. El Espíritu Santo es eso. El sello de Dios. Que aunque aún no estamos glorificados y vivimos en un cuerpo mortal, hay una marca. Hay una marca que dice que es propiedad privada y ya somos suyos. Sí. Y el sello del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Amén. El sello del Espíritu Santo no es danzar. Amén. El sello del Espíritu Santo no es profetizar.
El sello del Espíritu Santo no es otra cosa que el pecado te duela. Así es. Porque mi Señor dijo, y este que vendrá y os enviará el Padre, otro como yo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es la evidencia de Dios, de que tienes a Dios el que hables en lenguas, no es la evidencia de que tienes a Dios de que profetices ni que le sientas. No hay ninguna evidencia bíblica de que por sentir a Dios uno es sellado siendo hijo. Amén. Los sentimientos y las emociones no son la evidencia del sello de Dios, sino que el pecado nos duela. Es por eso que hay gente que más se revuelca en el pecado. Recuerdo, me viene ahora una película, se llama El Creyente. Le hemos hablado alguna vez conversando. El Creyente empieza la historia de un niño judío ortodoxo que se cría en una yeshiva, y en esa escuela bíblica le enseñan toda clase de argumentos para el crecimiento espiritual del niño, y el niño tiene una inteligencia tan fuerte que siempre al rabino le expresaba preguntas muy elevadas, y el rabino decía, no te sé contestar esto, y la frustración del niño de no saber contestar el rabino las cosas lo hizo que renegara de Dios, y ese niño judío ortodoxo se hace neonazi. Y en ese estado empieza a quemar sinagogas, empieza a golpear a judíos, y él es judío ortodoxo, pero se hace neonazi. Esa película es muy interesante porque hay un momento de una escena sensual donde él tiene una novia, y de una de las sinagogas se lleva un Sefer Torah y lo pone en el armario de su habitación, y la novia abre el armario de la habitación y está desnuda y quiere abrir el Sefer Torah, y el joven aquel dice, ni se te ocurra abrir eso así. Puedes quemar sinagogas, puedes golpear a judíos, pero aún hay algo dentro que te impide que aquella mujer desnuda abra el rollo de la ley. Por más lejos que estés, por más apartado que estés, si estás sellado, Dios te llama. El Espíritu Santo y su sello es la verdadera marca del Señor en nosotros. Esa prenda que nos alerta de un compromiso de boda, que sella el contrato matrimonial. Esas 10 dracmas que tenía aquella mujer y pierde una y está preocupada porque si no, no se casa. Es la seguridad de que ya estamos casados por siempre antes de que se celebre la boda. El Consolador. Creo en la mística de Dios. Creo que no todo es letra. Amén. Creo en el poder de su unción. Estamos viviendo esta mañana en este lugar. Lo creo en el poder de su Espíritu, aunque te colma el corazón de pasión por Él, sin que sea nada tuyo. Uno no puede tener pasión por morir en la cruz. Uno no puede tener pasión por dejar el pecado. La pasión viene al contrario. No quiero morir en la cruz y quiero amar el pecado, pero hay algo dentro. Aleluya. Así es. Algo que hace el Señor. Porque la perseverancia de los santos en verdad es la perseverancia de Dios. El Espíritu del Señor es el adelanto a lo que viene. Y hay quien le agobia este adelanto. Le agobia buscar a Dios. ¿Para qué quieres ser salvo, pues? Amén. Sí. Si la eternidad será toda una eternidad buscándole. Solo con una diferencia. Aquí le buscamos y a veces no le hallamos. Allá será imposible no encontrarle. Porque Cristo es la lumbrera. Sí, hermanos. La fidelidad de aquel hombre Oseas con aquella mujer adúltera. Y Dios diciéndole, estate con ella y tendrás hijos con ella. Y aquella mujer da fruto de Oseas, aun siendo adúltera con otros hombres. Porque el fruto de aquella mujer, Gomer, no viene por la fidelidad de la mujer. Viene por la fidelidad de Oseas. La mujer sigue infiel, pero Oseas será fiel. Si algún fruto, si alguna virtud en alguno de vosotros no viene por vuestra fidelidad. Amén.
viene por la perseverancia de Dios en ti. El Espíritu Santo es el Oseas del cristiano. Persevera en ti, aun tú siendo adúltero, aun fornicando contigo mismo, aun elevándote por encima de él muchas veces, aun tu opinión prevaleciendo, aun guardando rencor, aun no perdonando, aun no saludando a quien te ofendió. Aún así, persevera en ti. Y si algún fruto, algo tienes, no proviene de tu fidelidad, impostor, proviene de la fidelidad del Espíritu en ti. Cristo ruega y el Espíritu del Señor viene al creyente. Y viene al creyente y no es una estampa católica, aquella paloma que desciende. Hubiera podido mandar, yo qué sé, un rinoceronte para que lo viéramos fuerte. Un león poderoso. Una paloma. Una paloma que con una pedrada se mata. Oh, y esa paloma desciende y no es una estampa católica, ¿qué va? Es como la Escritura lo representa. Y esa paloma descendió en el Jordán, pero ahora la oración de Cristo, el ruego de Cristo al Padre, no lo hace descender a un Jordán. Lo hace descender a una guarida de hienas que la quieren morder. ¿Y dónde está, pastor, la guarida de hienas? La guarida de hienas eres tú. La paloma desciende a un lugar donde la van a morder constantemente, donde van a agredirla constantemente, aquí. Pero qué impresionante. Esta paloma se enjaula voluntariamente en una jaula llena de despropósitos para ella. Se enjauló en ti, en usted, en mí. Cuando no decimos toda la verdad y la paloma recibe una pedrada. Cuando nuestros ojos se van por a cosas que la paloma recibe un hachazo, una mordida de hienas. Sí, tú, yo, hienas. Amén. Discúlpeme, usted y yo, hienas. Cuando prevalece la cultura por encima del Evangelio. Cuando donde dije digo, digo Diego. Y la paloma constantemente con pedradas. Pero qué paloma, hermanos míos, resiste. Resiste la paloma, resiste. Y encima no solo resiste, sino que nos regenera. Luchando contra titanes. El titán de tu opinión, el titán de tu medida, el titán de tu familia. Y la paloma resiste y nos regenera, y nos ama y nos regenera. ¿Por qué? Porque es para siempre. Gracias, Señor. Lucha contra titanes. Y déjenme expresar esto. Como, vengan, acompáñenme, porque esto tiene mucha tela. Hay un momento en que el Señor tiene que explicarle a un hombre lo que están haciendo los hombres piadosos en el templo. Y dice Dios a Ezequiel, entren en el templo a ver qué hacen. Y ve a Isaac con el piano, al pastor que es un fenómeno, ve a los diáconos en su sitio y le dice a Ezequiel, pues está todo en orden, Señor, aquí están los ancianos, las ancianas, en el templo está todo bien, todo fantástico. Y entonces el Señor dice, ¿no has visto nada, Ezequiel? No he visto nada, todo está bien. Y dice, entonces me tomó por las querejas, me elevó. Y cuando me levantó, miré y vi. Porque mientras no te levanta, no ves. Así es. Miras con tus ojos, pero no le ves, no ves nada. Pero cuando solo somos elevados, dice, me levantó y entonces miré. Tú miras y no ves, pero cuando Él te levanta, miras y ves. Así es. Miré y vi. ¿Qué viste, Ezequiel? A 70 varones endechando a Tamuz, a las ancianas haciendo culto a ídolos. Las paredes del templo estaban llenas de reptiles y toda clase de cuadrúpedos. ¡Es horrible! Y ahora dice, por eso, Ezequiel,
abandono el templo. Y Ezequiel ve la imagen de la gloria de Dios, como estaba en un lugar reposando, y por causa de lo que había en el templo se eleva la gloria de Dios, se empieza a elevar y decir: no te vayas, si Dios, me tengo que ir, no te vayas, si Dios, me tengo que ir, no puedo soportar esta lucha. Y la gloria de Dios se va del templo. Pero en el nuevo pacto también hay cuadrúpedos dentro de nosotros, reptiles, toda clase de bestias, pero la gloria de Dios resiste. La paloma no abandona el templo porque es para siempre. Porque esa es la solución final de Dios. El método del principio, lo digo ahora y luego, era un templo. Una casa, un lugar donde ministraban los hombres a Dios. La solución final al ver el fracaso de los hombres es un lugar no donde ministran los hombres a Dios, sino donde Dios ministra a los hombres. Tu casa, tu templo y Dios dentro. No tú dentro del templo de Dios. Si tú estás dentro del templo de Dios, lo manchas. Si Dios está dentro de ti, la paloma resiste a las hienas. La paloma resiste a las hienas. Es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la solución definitiva de Dios. Por eso la administración es permanente. El espíritu no se puede ir. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Solamente en una cosa tengo mi seguridad de salvación. Pero pastor, ¿estás seguro de tu salvación? No, de mi salvación no estoy nada seguro. Pero de mi Salvador. Sí. ¿No habéis entendido? De mi salvación no estoy seguro. La pierdo cada 10 minutos. Pero mi Salvador no me pierde nunca, 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 nunca. Nunca, nunca me pierde. Yo me pierdo y Él me encuentra. Y la paloma sigue volando dentro de mí. Un milagro tengo que compartiros, hermano, que después de 23 años, Dios no se ha ido de mi casa. Las 1000 liturgias en el Antiguo Testamento no lo retuvieron en el templo. Tus 1000 pecados no lo echan ahora. No das importancia a esto. Los sacerdotes, el mar de cristal, la fuente, los panes de la proposición, el incienso, pero se va. Pero ahora tus pecados no lo echan. Es impresionante, me impacta, me impresiona. Su voluntad hace que se vaya de Jerusalén, su voluntad se retiene en nosotros. Procuremos estar en su voluntad. Amén. Tengo un sermón que hablo de la cruz del Padre. Porque si bien el Hijo tomó una cruz en la tierra, el Padre tomó una cruz. Hubo un Getsemaní en la tierra y hubo un Getsemaní en el cielo. Un Getsemaní en la tierra lo conocéis: Padre, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad y no la mía. La paliza en el pretorio, los escupitazos, le mesaban la barba, lo levantaban, su cuerpo una pura llaga, crucificado. Esa fue la cruz de Cristo. Pero tuvo una cruz el Padre. ¿Cuál? Entregar a su hermoso, precioso, único Hijo. Más cruz que esa no hay. Pero si tuvo cruz el Padre y tuvo cruz el Hijo, ¿dónde está la cruz del Espíritu? Te la voy a presentar esta mañana. La cruz del Espíritu eres tú. Amén. ¿No has entendido la obra de Dios? Sí es. El Padre entrega a su Hijo, el Hijo muere en la cruz y el Espíritu vive crucificado en tu jaula. Así es. Constantemente. El Padre perdona los pecados,
El Hijo carga con ellos y el Espíritu lucha contra los pecados. Esta es la obra de Dios. El ejemplo de la ira de Dios en contra del pecado. Por el contrario, el Espíritu Santo nos consuela a pesar de pecar. ¿Pero qué es esto, hermanos? ¿Cuán gran amor es este? No se puede comparar con nada, es imposible. Así es. ¿Qué significa esto? La obra de Dios en nosotros. No lo puedo comprender ni lo entiendo. El sello no se puede quitar, permanecerá para siempre. Y este es el éxito del nuevo templo de Dios, que en el antiguo templo los sacerdotes eran hombres. En el nuevo templo el sacerdote es Dios. En el antiguo templo los hombres ministraban las cosas de Dios. Y esto es muy elevado. En el nuevo templo Dios ministra las cosas de los hombres. Sí, Dios tiene que ministrar tu trabajo. Dios ministra tu comer, tu entrar, tu salir. El sacerdote es Él. Tú eres el templo. Me alucina. En el antiguo templo la norma era que los hombres edificaran y ministraran. En el nuevo templo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿quién edifica? Dios, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. En otras palabras, usted, yo, somos la cruz de Dios. No la ha abandonado, la sigue cargando para siempre. El Espíritu es el consolador del que lo aflige. Lo afligimos y aún así nos consuela. Es Él. ¿Os imagináis que en un juicio hay un abogado defensor de una persona y la víctima es el mismo abogado? Es lo que hace el Espíritu Santo. Tú le afliges y Él te defiende. Así es. ¿Pero qué es esto? Así es. Él es el que te recuerda lo que Cristo dijo. Te consuela en el mismo tiempo, te convence de pecado y ante Satán convence de inocencia tu vida por causa de la vida de otro, el Hijo. Y así como la obra del Señor, termino. Como Jesús tuvo en Getsemaní, Padre, pase de mí esta copa. Os hacéis esta pregunta esta mañana, ¿cuántas veces el Espíritu Santo dice dentro de ti, Padre, pasa de mí esta copa? ¿Qué había en la copa de Cristo? Horribles abominaciones. Tenía que cargar, la Biblia dice, fue hecho pecado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo dice, clama, pasa de mí esta copa, que no lo vuelva a hacer, que no lo vuelva a hacer, por favor, que no lo vuelva a hacer, que huele muy mal? No soporto estar aquí. Pero el Espíritu Santo reza igual que Cristo, mas se haga tu voluntad. Y la voluntad es estar con ellos para siempre. Golpeado constantemente, para que seamos sanados constantemente. Escupido constantemente, para que seamos abrazados constantemente. No abandona el templo. Todos los templos en la antigüedad destruidos. Todos. El de Moisés, el de Josué en Silo, el de Zorobabel, el de Salomón, todos destruidos. Pero este es indestructible, porque no los ministran los hombres. El que lo ministra y edifica es Dios. Dios conseguirá la preservación de su templo, que es su pueblo, que es el cuerpo del Mesías. Y en esa misión de santificación, esa regeneración constante, esa paloma que resiste el mordisco de las hienas, hay un momento también, si hay un momento para que el Espíritu Santo diga, pasa de mí esta copa, escuchen, hay un momento para que el Espíritu Santo termine la obra. Porque si hay un pasa de mí esta copa, cuando un hijo de Dios abandona esta tierra,
escuchará dentro de sí: consumado es. Así es. Gloria a Dios. Cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios abandona este lugar, es el Espíritu Santo gritando al cielo: consumado Aleluya. es. Ya lo he hecho. Ya he terminado la obra. Ya lo regeneré. Ya revoloteé durante años dentro de este templo. Ya lo arreglé. Ya le exhorté. Ya le consolé. Consumado es.